En sexto lugar, ¿quién debe de bautizarse? Este tema está bueno porque de paso vamos a estar resolviendo la pregunta en cada punto que vamos a analizar hoy. Vamos a ir resolviendo la pregunta, ¿acaso se deben de bautizar los niños? Y vamos a responder otra pregunta también como ¿qué pasa con los hermanos que se bautizaron en la iglesia pero que no se les predicó del todo o quizá no creyeron completamente en lo que implica, en lo que conlleva la doctrina? Quizá no se bautizaron teniendo la fe suficiente. Y también qué pasa con aquellos hermanos o aquellas personas que se bautizaron en una iglesia X o Y. ¿Será un bautismo correcto? Vamos a estar analizando estas tres preguntas, vamos a estar resolviendo esas dudas a lo largo de este punto número 6 en el tema del bautismo. ¿Quién debe ser bautizado? Ya hablamos del significado del bautismo. ¿Qué es el bautismo? Hablamos de el propósito del bautismo, por qué tengo que ser bautizado y para qué tengo que ser bautizado. El propósito del bautismo. Si no has visto los dos videos anteriores, te los voy a dejar uno en cada lado si estás en YouTube. Y antes de entrar en el tema, quiero pedirte que si no te has suscrito a mi canal, te pido que te suscribas dándole en el botoncito que te va a aparecer aquí en esta partecita, en esta esquina del video, te va a aparecer suscribirme, dale ahí clic y también te pido que actives la campanita de las notificaciones. De ese modo me vas a ayudar a que YouTube posicione de una mejor manera mis videos y así poder llegar con el mensaje a muchas más personas. Y si estás en mi página de Facebook, te pido que le des en seguir. Soy Gersaín Gómez y te doy la bienvenida a mi canal. Vamos a comenzar. La pregunta entonces, ¿quién debe de ser bautizado? Vamos a verlo desde este punto de vista. Se tiene que bautizar o se debe de bautizar la persona correcta y lo vamos a analizar estrictamente a la luz de la palabra de Dios, a la luz de las escrituras. ¿Quién debe de bautizarse? En primer lugar, se debe de bautizar a la persona correcta. ¿Quién es la persona correcta? Número 1, la persona correcta es aquella que puede ser sumergido. ¿Por qué va a ser la persona correcta alguien que puede ser sumergido? Porque recuerde el significado de la palabra bautismo y hemos estado enmarcándolo o sustentándolo con la Biblia, que significa sumergir o sepultar. De manera que una persona que no quiera o que no pueda ser sumergido en el agua, entonces esa persona no puede ser bautizada conforme a la palabra de Dios. Hablábamos de el significado de bautismo y citamos Mateo capítulo 3, versículo 16, cuando el Señor Jesús fue bautizado por Juan el Bautista y siguiendo el texto dice que subió del agua. El Señor, luego que fue bautizado, subió del agua, señal de que estuvo abajo. Por lo tanto, el bautismo es una inmersión, es una sepultura. De manera que la persona correcta para bautizarse debe ser aquella persona que debe ser sumergida y que quiere ser sumergida y que puede ser sumergida. Si no es así, entonces esa persona no es la persona correcta. En segundo lugar, la persona correcta que se debe de bautizar es aquella persona a quien se le puede enseñar. Y a la persona que se le puede enseñar es aquella persona que está en condiciones mentales para razonar. Siguiendo lo que dice Marcos capítulo 15, versículos 15 y 16, donde dice el Señor Jesús a los discípulos, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Y el 16 dice, el que creyere, de manera que aquello que el Señor les estaba mandando a los discípulos o apóstoles a predicar, Jesús lo llamó evangelio. Ellos tenían que llevar ese mensaje de salvación y lo tenían que predicar obviamente a las personas. Y cuando ellas creyeran, estarían en condición de ser sumergidos o de ser bautizados.
Así que la persona que no está en condiciones de razonar, de recibir, de entender y de creer ese mensaje, entonces esa no sería la persona correcta. Porque el mandamiento del Señor debe ser que la persona crea en ese mensaje que se le va a predicar. Así que si una persona no cree porque no está en condiciones de razonar, porque no está en condiciones de entender, entonces esa persona no es la persona correcta. La pregunta sería aquí, ¿un bebé, un niño de pecho, estaría en condiciones de creer? La respuesta es más que obvia, creo que no. Además, es obvio que los apóstoles no le predicarían el mensaje a un niño, porque obviamente no está en condiciones de creer y quizá ni de ser sumergido. Pero principalmente no estaría en condiciones de creer porque no tiene la capacidad todavía de razonar, de entender el mensaje que se le tenía que predicar. Y los requisitos que pone el Señor Jesús aquí es, en primer lugar, los apóstoles tendrían que llevar ese mensaje de salvación. Las personas lo tendrían que oír, aunque la palabra no se menciona aquí, pero es obvio que para creer antes deberían de oír con atención ese mensaje. Una vez que ellos oyeran ese mensaje, tenían que creer, porque hubo seguramente muchísimos que oyeron el mensaje, pero no lo creyeron. De manera que esas personas no estarían en condiciones o no reunirían los requisitos dados por Jesús para ser bautizado. En este caso el requisito es creer. Ya hablamos de creer. Implica una fe, implica una confianza, en este caso en Jesucristo y en su mensaje de salvación. Así que un niño no está en condiciones de hacer eso. Además que agrégale que los niños no tienen nada de que arrepentirse. Uno de los requisitos antes de bautizarse es arrepentirte de tus pecados. Un niño no tendría de qué arrepentirse. Por eso entonces los niños no deberían bautizarse. La persona correcta para el bautismo sería aquel que está en condiciones de creer. Es decir, una persona que ya cree porque ya se le predicó el mensaje, lo ha oído, lo ha entendido y ahora lo cree. Entonces esa sería la persona correcta para el bautismo. La persona correcta para el bautismo sería también aquella persona que puede arrepentirse y que quiere arrepentirse. Porque puede haber o pudo haber en aquel entonces personas que quizá creyeron, pero creyeron de manera superficial, como existen muchos hoy en día que solamente creen en Jesús, pero esa fe no los lleva a la obediencia, por lo tanto no los lleva al arrepentimiento, no están dispuestos a abandonar el pecado, no están dispuestos a renunciar al pecado, por lo tanto no se arrepienten y quizá ni quieran arrepentirse. De modo que la persona correcta para el bautismo sería aquella persona que está dispuesta a arrepentirse. Una persona que no quiere arrepentirse y que no está dispuesta a hacerlo, no será una persona adecuada para el bautismo. Insisto, en este punto, ¿un niño podría arrepentirse? Y la respuesta creo que es más que obvia. No, en primer lugar porque no entendería el significado de arrepentimiento. Y en segundo lugar, no tendría absolutamente nada de qué arrepentirse. Entonces, un niño no debe de ser bautizado. Una cosa es que lo bauticen, pero eso es otra cosa. En cuanto a la escritura o conforme a la escritura, un niño no puede ser bautizado. Entonces, repasando, ¿quién es la persona correcta para el bautismo? Número 1 es aquella persona que puede ser sumergido. La persona que está en condiciones de ser sumergido, porque el bautismo es una sepultura en agua, es una inmersión. Número 2 es la persona correcta, es aquella a la que se le puede enseñar, que está en edad quizá y en condiciones óptimas para que entienda el mensaje de salvación. En tercer lugar, la persona correcta para bautizarse debe ser una persona que cree, una persona que ya oyó el mensaje de salvación y ahora cree en ese mensaje de salvación. Esa sería la persona correcta. Y en cuarto lugar, la persona correcta para el bautismo sería aquel que está expresando arrepentimiento, que quiere arrepentirse y que se está arrepintiendo obviamente de sus pecados. En ninguna de estas categorías entraría un niño de pecho, como nos lo ha enseñado la iglesia tradicional romana.
Quizá en el punto número 1, el sumergirse quizá podría, pero en todos los demás no cumplirían los requisitos esos niños. Y si dices tú que tu mamá, tu papá creyeron por ti, eso no lo vas a encontrar en la Biblia. No es un requisito que haya puesto el Señor Jesús. Los requisitos en el texto que nos centramos aquí es Marcos 16, 15 y 16, que es el que creyere y fuere bautizado. Es decir, que tienes que creer. Para creer, alguien te tiene que predicar el mensaje de salvación. Tú lo tienes que oír, tú lo tienes que entender y tienes que creer en ese mensaje, y en ese momento estarías listo para pasar al siguiente acto, que sería el bautismo, siguiendo obviamente la enseñanza nada más de Marcos 16. Ahora bien, la pregunta número 2 que vamos a responder en este video: ¿qué pasa con aquellas personas que se bautizaron en la iglesia X o en la iglesia Y, que no se bautizaron en la iglesia correcta? Yo te tengo que decir la verdad. Yo quiero que tú sepas, en primer lugar, que el bautismo es para ser añadido. La explicación que te estoy dando aquí, yo te pongo en primer lugar ese propósito del bautismo. Que el bautismo es para ser añadido a la iglesia, que la iglesia es la familia del Señor. Si tú no te bautizaste en la iglesia correcta, pues seguramente quizá podríamos decir que fuiste añadido, pero fuiste añadido a la iglesia X o a la iglesia Y. Eso no es suficiente. Tú tienes que ser añadido a la iglesia. ¿Y sabes quién es el único que te puede añadir a la iglesia verdadera? Lee Hechos 2:47. Después de que los 3,000 que se bautizaron con el mensaje del apóstol Pedro ni ninguno de los apóstoles los añadió a la iglesia. El único que nos añade a la iglesia es el Señor Jesús. Hechos 2:47. Y el Señor añadía, dice el texto, cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, o los que estaban siendo salvos. De modo que si tú no recibiste el mensaje correcto, no recibiste el evangelio puro y auténtico, porque hoy en día hay muchos evangelios. De hecho, desde el siglo I ya se predicaban evangelios distintos. Lee Gálatas 1, versículos del 6 al 9, y vas a ver que ya había distintos evangelios. Aunque Pablo aclara más adelante, dice, no es que haya otros evangelios, es el mismo evangelio, pero hay algunos que ya lo están perturbando, ya lo están pervirtiendo. Si eso sucedió en el siglo I, imagínese hoy en día. ¿Qué evangelio te llegó a tus oídos? Quizá te llegó un evangelio adulterado, obedeciste tú a ese evangelio, pero no obedeciste el evangelio correcto y completo de Jesús, de modo que Él no te puede añadir, aunque tú lo hayas obedecido de corazón, eso que te he explicado. Pero no se trata ni estamos cuestionando tu sinceridad. Aquí estamos tratando de explicarte o explicándote que debes de someterte completamente a la doctrina de Cristo, porque Él es el único que te añade. De modo que no basta con que tú hayas aceptado a Cristo en tu corazón, sino que Cristo te tiene que aceptar a ti. Y Él te va a aceptar cuando tú recibes completamente tu doctrina. Cuando tú recibes completamente su evangelio, su doctrina. Además, el bautismo es un nuevo nacimiento, como lo explica Jesús en Juan capítulo 3 a Nicodemo. Ese nuevo nacimiento te pone en la nueva familia de Dios. Así que tú pudiste haber nacido en otra familia. Tú debes de nacer en la familia de Cristo, en la familia de Dios. Quizá tú estés confiado y realmente naciste en otra familia, no naciste en la familia de Dios. Entonces, tú tienes que ser bautizado conforme al plan correcto de Dios, conforme a la doctrina de Jesucristo. ¿Y qué pasaría con los hermanos que se bautizaron en la iglesia de Cristo, en la iglesia verdadera, en la que practica la doctrina correcta, pero que por X o por Y no creyeron completamente? Quizá no creyeron porque no se les enseñó completamente el evangelio, quizá porque su bautismo fue muy espontáneo, quizá porque se emocionaron, quizá estuvieron en una campaña, hubo muchos bautismos y ellos o usted quizá se emocionó y dijo, bueno, yo también me bautizo. Quizá tu bautismo fue más que de fe, fue de emoción. ¿Qué pasa con ese bautismo? La verdad es que tú debes de asegurarte. Si estás dudando de que ese bautismo no fue correcto, entonces asegúrate bien, bautízate de la manera correcta, creyendo completamente en la doctrina.
¿sí? Debes de estar convencido de la doctrina, debes de saber cada aspecto del bautismo y de tener fe 100% en Jesucristo. Así que debes de bautizarte nuevamente, ahora sí, con la plena conciencia de lo que estás haciendo. Y sobre todo, si eres de las personas que se bautizaron por cualquier propósito menos el correcto, entonces tu bautismo obviamente no es correcto. Te bautizaste para quedar bien, te bautizaste para ser aceptado, etcétera, pero no con el propósito correcto. Entonces, tú nada más estás remojado, ¿sí? Tu bautismo no es verdadero, tu bautismo no es correcto, aunque te hayan bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero tu bautismo no es correcto. Tú debes de bautizarte de la manera correcta y en la forma correcta. Espero que hayamos respondido tus preguntas y si sigues teniendo más preguntas, seguramente que las habrá y va a ser necesario profundizar un poco más en la Biblia. Si es así, pues déjamelo en los comentarios, hazme tu pregunta y vamos a responderla más a fondo conforme a la palabra de Dios. Deseo entonces que Dios te bendiga y que este video te sirva de bendición. Y antes de que te vayas, te pido que me dejes un like y de ese modo me estarías ayudando a mí para que mis videos se posicionen de mejor manera y llegar a más gente con el mensaje de la palabra de Dios. Déjame tu like aquí que nada te cuesta y déjame tus preguntas, tus comentarios si los tienes. Y si no te has suscrito a mi canal, dale en suscribirme y activa la campanita de las notificaciones. Gracias por ver mi contenido, mis videos. Deseo que Dios te bendiga. Hasta pronto.